Hola amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos como siempre, como familia, reunidos frente a este libro, la Biblia, el mejor manual de crianza. Y no solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Muy bien, estamos aquí para empezar nuestra clase con nuestra ayuda didáctica, el Sendero de la Verdad. Bien, el Sendero de la Verdad es una ayuda didáctica que hemos diseñado nosotros como familia para que tú, mi querido amigo que estás viendo este canal, puedas interpretar la Biblia de manera correcta. Queremos aclarar que la Biblia no se interpreta como cualquier persona la quisiera interpretar. Hay personas que han creído que, pues la Biblia cada uno la interpreta a su manera y significa para cada persona de acuerdo a lo que esa persona entiende de ella o como esa persona la interprete. Pero quiero aclarar, o queremos aclarar, que la Biblia no funciona así. O sea, tú no puedes interpretar la Biblia como tú quieras o como te parezca, o los textos no significan lo que tú quieras extraer de ahí o lo que tu corazón te diga, ¿no? Porque hay personas que podrían decir, no, pues mira, yo en este versículo de la Biblia encontré algo para mi corazón que lo interpreto para mí de esta manera. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, después de leer un texto bíblico, pues mira, ese texto bíblico para mí enseña tal cosa, para mí me dice tal cosa. Eso es totalmente equivocado porque eso sería subjetivizar la Biblia. La Biblia es una fuente objetiva de verdad. Ahora, la Biblia tiene que ser interpretada de manera objetiva, de manera lógica, de manera coherente. Por eso hemos diseñado esta ayuda didáctica para que tú entiendas que la Biblia sí tiene una forma correcta de interpretarse y que cada uno no le puede dar la interpretación que quiera, sino que la Biblia tiene una intención muy clara y es 100% objetiva. Ahora, este sendero de la verdad es simplemente para que tú y yo y nosotros como familia entendamos las reglas de la hermenéutica para interpretar cualquier texto. Y entonces tenemos en el Sendero de la Verdad, número 1, cuando tú estudies la Biblia debes entender que debes interpretar libros completos, o sea, debes entender un libro completo. Queremos aclarar algo. Si cualquier persona va a enseñar la Biblia, tiene que entender libros completos y tiene que entender a su vez toda la Biblia. Es clave. O sea, si una persona dice, ay, yo quisiera enseñar la Biblia y no conoce un libro completo, pues no la va a enseñar de manera correcta. Y si conoce un libro completo, pero no conoce la Biblia completa, tampoco la va a enseñar de manera correcta, porque la Biblia tiene un contexto general, que es la Biblia misma, sus 66 libros. Entonces, esta es una advertencia clara. Si tú vas a enseñar la Biblia, no puedes enseñar la Biblia si no conoces toda la Biblia y su estructura. Entonces, para enseñar la Biblia, lo primero que debes tener en cuenta es que cada libro se debe interpretar separado para después unirlos todos, los 66. Y entonces cuando tú estudies un libro de la Biblia, tienes que analizar ese libro, qué virtud promueve. Por ejemplo, si yo digo, oye, segunda carta a los tesalonicenses, allá en el Nuevo Testamento, ¿qué virtud promueve? Wow, no sé, conozco un pasaje, 2 pasajes. Ok, vamos a estudiarla completa. Apocalipsis, ¿qué virtud promueve el libro en general? Ok, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Paso número 2, debemos tener en cuenta la intención del libro. O sea, el libro, ¿qué pretende enseñar? ¿Para qué fue escrito? El autor, ¿qué tiene en mente cuando lo escribe? Número 3, el género literario, tanto del libro como de los pasajes de ese libro. Después está el destinatario. ¿A quién fue escrito este libro? La Biblia está compuesta por 66 libros que fueron escritos a ciertos personajes particulares. Entonces hay que entender esos personajes, cómo entendieron el mensaje, cómo lo percibieron. Además, hay que analizar el contexto histórico, geográfico y cultural, porque la Biblia explica muchas costumbres que por la brecha generacional y por la brecha cultural para nosotros son incomprensibles. O sea, no sabemos
Por ejemplo, eso de que había mujeres que eran lloronas profesionales, o sea, que las contrataban para que en un sepelio, en un entierro, lloraran. Entonces le pagaban a alguien y le decían, oye, hazme un favor, mira, te pago para que llores profesionalmente. Entonces llegaban y empezaban a hacer endechas, llantos, a hacer ruido, a llorar, súplicas, a lamentarse. Y entonces en un sepelio eran lloronas profesionales. Para nosotros es ¿qué? O sea, ¿qué? Porque hay una brecha cultural y hay una brecha generacional que es muy difícil romper. Por eso hay que entender el contexto histórico, geográfico y cultural de lo que estamos leyendo. Por último, el paso 6 es que la Biblia tiene un entrecruzado entre sus 66 libros. Y entonces el paso 6 es, después del paso 5, contexto histórico, geográfico y cultural, el paso 6 es la armonía, la coherencia y la lógica. Quiere decir, la Biblia se explica a ella misma y la Biblia no se contradice a ella misma. Lo que un pasaje en un libro no deja muy claro, hay otro libro, otro pasaje que complementa esa idea. Por eso es tan importante conocer toda la Biblia cuando vas a enseñar la Biblia. Y por último viene la aplicación práctica. Aplicación práctica, y es, bueno, todo esto, ¿cómo lo voy a llevar a cabo a mi vida sin que contradiga los demás pasos? Chicos, recuerden, tú amigo que nos estás escuchando y nosotros como familia, la aplicación práctica no puede contradecir ninguno de los pasos del sendero de la verdad. Eso es clave, ¿ok? Clave. Muy bien. Nosotros estamos haciendo un estudio del Evangelio de Lucas, entonces vamos a pasar por el sendero de la verdad en este estudio que estamos haciendo del Evangelio de Lucas. Perfecto. Muy bien. Número 1. ¿Cuál es la virtud general que está promoviendo este libro? Es bien interesante porque el autor le está escribiendo a Teófilo y le dice, te escribo todo esto para que puedas estar seguro de la verdad que se te ha enseñado. Entonces, una de las grandes virtudes que promueve este libro es la certeza en la verdad que se nos ha enseñado. Certeza en la verdad. También este es un libro de comparación y contrastes. Entonces otra virtud que promueve este libro es la confianza y la lealtad. Es depositar nuestra fe en Jesucristo como Mesías, virtud principal o virtudes principales. ¿Cuál es la intención de Lucas? El Evangelio de Lucas quiere mostrarle a Teófilo que todo lo que él cree está basado en hechos históricos y reales. Por eso Lucas da datos históricos, geográficos, da datos culturales precisos, porque él tiene la intención de ser muy minucioso como investigador de las cosas que se han vivido, para que Teófilo pueda estar seguro de la verdad que se le ha enseñado. Ahora, Lucas pretende también mostrar a Jesucristo como Mesías, a Jesucristo como Dios entre los hombres, a Jesucristo como el Rey esperado y como el Salvador del mundo. Esa es la intención clarísima de Lucas. Muy bien, entonces Lucas pretende generar seguridad, certeza, mostrar a Jesucristo como Mesías, como Rey, como Salvador del mundo. Esa es la intención. Género literario. Es una narración, es una carta, pero es una narración. Es una narración histórica con hechos históricos. Narración histórica con hechos históricos, datos históricos y geográficos. Comprobables. Correcto. Él pretende que se pueda verificar, eso es lo que pretende el autor. 4. Destinatario. El destinatario es un griego llamado Teófilo y entonces el público es griego. Miren qué diferencia. Mateo, el público de los destinatarios de Mateo eran judíos cristianos. Los destinatarios de Marcos eran romanos cristianos. Y los destinatarios de Lucas, el destinatario de Lucas es un griego. Por eso los argumentos y la forma de la narrativa se diferencia un poco. Porque aquí Teófilo es un griego y ¿cómo percibe el mensaje? Él lo percibe como, ok, el Mesías es el Salvador del mundo. Ok, fue prometido a la nación de Israel. Sin embargo, no es exclusivo para la nación de Israel, sino que es el Salvador de gentiles y de judíos. Bien. Contexto histórico, geográfico y cultural. Esto se vive, la narrativa arranca
desde el año 5 o el año 6 después de Cristo hasta el año 36 más o menos, 39 después de Cristo. Estos son los hechos que narra desde la anunciación del ángel a Elizabeth, a María, perdón, a Zacarías, a María, después la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los hechos que narra, y eso ocurre entonces en ese periodo de tiempo. Puede ser de entre el año 5, el año 6, hasta el año 38, 39 de nuestra era. Se escribe más o menos en el año 60 o 65 de nuestra era, o sea que el contexto histórico y geográfico y cultural es el Imperio Romano y la provincia romana de Judea del primer siglo antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué sabemos que antes del año 70? Porque en el año 70 fue destruido el templo y fue destruida Jerusalén por el general romano Tito. Entonces esto ocurrió ahí. Ahora, ahí, en la provincia romana de Judea, hay que analizar que culturalmente existían varios grupos religiosos y políticos. Estaban los herodianos, los celotes, los saduceos y los fariseos. Y entonces hay que entender bien la cultura farisea, saducea, hay que entender bien la cultura de Judea del primer siglo para interpretar Lucas. También hay que interpretar bien la cultura romana del año 50, del año 40. Hay que entender bien cómo eran los emperadores romanos y entender las creencias grecorromanas para interpretar de manera adecuada las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la clase pasada estábamos estudiando la enseñanza de nuestro Señor cuando dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo? Y entonces hay que interpretar bien eso. O cuando Él dijo: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Eso lo vimos en la clase anterior. O cuando dice: den a los demás y recibirán lo que den, apretado, sacudido, remecido. Hay que entender bien el contexto cultural del primer siglo para saber interpretar ese pasaje. Habíamos dicho que por eso es importante tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo está denunciando en sus discursos la cultura predominante religiosa que era apóstata. Apóstata significa que se había desviado. Apostatar significa desviarse. Entonces Jesucristo lo que hace es denunciar la religión que se había desviado de la verdad y había establecido una cantidad de tradiciones humanas y se había alejado de la verdadera relación con Dios. Muy bien. También tenemos el principio de la armonía, la coherencia y la lógica, y claro, y es que Mateo, Marcos y Lucas coinciden en muchos de sus hechos, de sus narrativas, de sus historias y de sus parábolas. También hay que analizar que coinciden pues porque tienen intenciones que podrían en algún momento encontrarse, sobre todo intenciones y géneros literarios que coinciden. No quiere decir que necesariamente no está comprobado que Lucas se haya copiado de Marcos o que Mateo de Marcos y Marcos de Mateo. O sea, eso no es necesariamente cierto. Tampoco es necesariamente equivocado, pero no es necesariamente cierto. Pero hay una cosa: si yo voy a investigar un hecho histórico y hay un vecino mío que también investiga ese hecho histórico, pues muy posiblemente los dos vamos a contar la misma historia si contamos el mismo hecho histórico. Eso es lo que sucede con Mateo, Marcos y Lucas. Bien. Ahora, ellos, armonía, coherencia y lógica, porque ellos citan y utilizan fuentes del Antiguo Testamento. Y además muchas de las enseñanzas de los evangelios son muy bien explicadas después en las epístolas. Y número 7, aplicación a nuestra vida práctica. La aplicación a nuestra vida práctica es sencilla. Hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como personaje histórico, creyendo lo que Él enseñó y estamos obedeciendo sus enseñanzas. Y de ahí para arriba pues hay miles y miles de aplicaciones prácticas a nuestra vida. Muy bien, teniendo eso en cuenta, hoy vamos a analizar el pasaje que está en el capítulo 7, versículo 1 al 10. Lo leo. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos
a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van; vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Aquí tenemos la enseñanza de hoy, es titulada Un ejemplo real. Un ejemplo real es la clase de hoy. Un ejemplo real. Vamos a analizar bien cada paso. Versículo 1. Cuando Jesús terminó de decir todo eso, a la gente regresó a Capernaum. Aquí entonces hay una transición entre el sermón que nuestro Señor Jesucristo acaba de decir y el relato que viene a continuación. Entonces, ¿cuál era el discurso y cuáles fueron las enseñanzas que acaba de dar? Acaba de dar el Sermón del Monte. Entonces, nuestro Señor Jesucristo acaba de enseñar el Sermón del Monte y entonces va a Capernaum, que era como su centro de operaciones. Ojo, cuando Jesús terminó de decir todo eso, a la gente regresó a Capernaum. Aquí hay un enlace de ideas, por eso no podemos interpretar un versículo aislado. Versículo 2. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Bien, vamos a analizar esto. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano. Y entonces aquí aparece en la escena un oficial romano, un centurión romano. Recordemos, en las multitudes habían varios tipos de personas que estaban escuchando a Jesucristo. Habían griegos, habían romanos, habían judíos y habían líderes religiosos. Había gente del común, gente del vulgo, habían esclavos, habían libres, porque eso estaba ocurriendo alrededor del año 30 en la provincia romana de Judea, Galilea, Judea. Bueno, y entonces aquí aparece un apreciado esclavo de un oficial romano que está enfermo, y el oficial romano entonces dijimos que era un centurión. ¿Quién era un centurión? Un centurión era un soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados. Él gobernaba, dirigía, era el capitán. Era el capitán de 100 hombres, de 100 legionarios romanos. Ahora, los legionarios y los centuriones eran apreciados y eran temidos en el imperio. O sea, eran temidos y eran apreciados por el imperio. Los legionarios, que eran así se llamaban los soldados romanos, y los centuriones, pues eran como uno de los pilares sobre los que se construía el imperio romano, porque ellos eran los que conquistaban, eran los militares. Ahora, a los ojos de los judíos, un centurión era odiado, porque obviamente los judíos odiaban a los gentiles, odiaban a los que no eran judíos, y para completar, odiaban obviamente a los soldados romanos porque los tenían oprimidos. Pues eran una nación que los tenían esclavizados. Entonces, los líderes religiosos judíos odiaban a los soldados romanos, incluyendo, además de que los odiaban porque los tenían oprimidos, los odiaban porque eran idólatras, eran paganos, adoraban ídolos, violaban la ley de Dios, por eso los odiaban. Y entonces un centurión romano era un militar, además era un militar experimentado. Uno no llegaba a ser centurión simplemente porque un día se levantó y alguien le dijo: oye, ¿sabes qué?
pasa la hoja de vida a ver si eres centurión, tú tienes como el perfil y ya, y llegaba a ser centurión. Para llegar a ser centurión era porque eras un soldado valiente que había luchado. Que había tenido como logros. Claro, que había tenido logros y había ascendido y había llegado a ser centurión. O sea, significa que había batallado, había luchado cuerpo a cuerpo, sabía utilizar la espada, sabía de tácticas y técnicas de guerra. Y entonces ya tenía una buena paga, tenía un recorrido. Y este es el que aparece en escena. El esclavo de ese centurión estaba enfermo a punto de morir. Ahora, los judíos odiaban a los centuriones. Los judíos los rechazaban, eran unos paganos idólatras. Pero aquí viene algo interesante, versículo 3. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. ¿Qué? ¿Un centurión es amigo y es respetado por líderes judíos? Pues aquí tenemos nada más ni nada menos que a una persona que está ilustrando lo que nuestro Señor Jesucristo acaba de enseñar: ama a tus enemigos. Aquí tenemos a un centurión romano que ama a sus enemigos. El centurión romano ama a los judíos lo odian a él, pero él ama a los judíos. Y entonces se ganó el respeto de los judíos. Porque ahora, y entendamos bien esto, culturalmente hablando, que un centurión romano se gane el respeto de los judíos, viendo que los judíos son sectarios en esta época. Los judíos son absolutamente segregadores, son discriminantes, odian a cualquier pagano, odian a cualquier persona idólatra que no sea judía, los odian. Sin embargo, aquí tenemos un oficial romano que se ha ganado el respeto y la admiración de los judíos. O sea, el oficial romano aprendió a amar a sus enemigos. Y dice, cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Ahora, tenemos aparte de eso a un centurión que ama a su esclavo. Porque un esclavo en el Imperio Romano, un esclavo era un objeto, era una herramienta de trabajo. Y entendamos algo, en la cultura romana, un esclavo era como una herramienta de trabajo que si se envejecía o si se enfermaba, tú lo desechabas y ya, a su suerte. O sea, para los romanos, una herramienta que no servía, una hoz o cualquier herramienta que no sirviera, los romanos la desechaban. O sea, listo, esta herramienta no sirve. Y los esclavos en la cultura romana eran como herramientas de trabajo. O sea, tú tenías un esclavo viejo o tenías un esclavo que estaba enfermo, pues lo desechas. O sea, ya no sirve, reemplázalo con otro. Pero no, aquí tenemos además que, además de ser respetado por los judíos, este oficial romano quería y apreciaba de manera especial a su esclavo. Miren el verso 2. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano. Entonces vemos aquí a un oficial romano que no solo es apreciado por los judíos, sino que además es de buen corazón porque tiene a su esclavo como alguien apreciado, no como una herramienta, que culturalmente era aceptado, ¿no? O sea, es un esclavo tuyo, si está enfermo, pues déjalo que se muera, reemplázalo con otro. Además, los esclavos no tienen ningún tipo de derecho. Bien. Ahora vamos con desde el verso 4. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. ¿Qué? O sea, no solo se gana el respeto de los judíos, sino que además va más allá y adora al Dios de los judíos y cree en el Dios de los judíos porque les construyó una sinagoga. O sea, era alguien de recursos, alguien de dinero. Un centurión tenía dinero, construyó una sinagoga y ama al pueblo judío. Y entonces tenemos un cuadro vívido de un ejemplo real de qué significa amar a los enemigos y de qué significa ser un verdadero discípulo del reino. Entonces aquí en el centurión romano estamos viendo un ejemplo real de lo que significa ser
un discípulo del reino. ¿Por qué? Porque tenemos a un centurión romano que ama a los que lo odian, que es compasivo y misericordioso con su esclavo y que es creyente en Dios y que hace buenas obras por el pueblo de Dios. Entonces tenemos aquí a un verdadero discípulo del reino, un centurión romano, odiado y despreciado por los judíos. Sin embargo, tenemos a un centurión romano que se ganó el favor de los judíos, que se ganó el aprecio de los judíos, porque era bondadoso, compasivo, temeroso de Dios y de buen corazón. Entonces dice que entonces en el verso 6, entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a sus amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Y ahora tenemos aquí a un centurión romano que no solo es todo lo que hemos dicho, sino que además es humilde. Dice: yo no soy digno. Humanamente hablando, le hubiera dicho: sí, claro, yo soy digno de que venga a mi casa. Soy un centurión romano, hago buenas obras, tengo estatus social y político, tengo estatus económico. Claro, que venga a mi casa. Pero no, él dice: no soy digno de que entres en mi casa. No te molestes en venir en mi casa porque no soy digno de tanto honor. Tenemos a una persona humilde, una persona que se ha humillado a sí misma. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. O sea, reconocía en Jesucristo a Dios con nosotros. Tan solo pronuncia la palabra: desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, aquí estamos hablando de confianza. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que le seguía y dijo: les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Nuevamente, ¿qué hace el autor? Compara y contrasta. Jesucristo dice: un centurión romano, un pagano, un gentil, tiene más confianza en mí que ni siquiera un judío a los que yo he venido. Un despreciado pagano, soldado romano, tiene más confianza en mí que el pueblo de Israel, que yo soy el Mesías de los judíos, soy el Mesías del pueblo de Israel, y ni siquiera una persona en Israel confía tanto en mí como este oficial romano. Miren que nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo, o sea, Lucas lo registra ahí porque Lucas tiene esa intención. Lucas quiere comparar y contrastar. Y entonces dice, verso 9 nuevamente: al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Entonces tenemos aquí a un verdadero discípulo del reino. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Recuerda, querido amigo, que recordemos nosotros como familia, esta es la clase número 79 llamada Un ejemplo real. Aplicación para nuestra vida. ¿Qué tenemos que aprender del oficial romano? Número 1, tenemos que aprender del oficial romano que amó a sus enemigos. El oficial romano amó a los judíos, que los judíos eran una raza en esa época, en ese contexto cultural e histórico, eran una raza terriblemente complicada. Se sublevaban, eran alborotadores, vengativos, odiaban, eran terribles. Sin embargo, tenemos aquí a un oficial romano que los amó. Y se ganó su corazón. Y se ganó su corazón, se ganó su respeto. Miren cómo interceden por él. Verso 5, verso 4. Si alguien merece tu ayuda, es él. ¿Qué? Los judíos decían: si alguien merece que lo ayudes, es él. Porque el soldado romano se había ganado el favor de los judíos. Entonces, ejemplo real para nosotros, el centurión romano es un verdadero discípulo del reino. Amó a sus enemigos, se ganó el respeto de sus enemigos, le hizo el bien a sus enemigos, fue totalmente humilde y pobre de corazón porque le dijo a nuestro Señor Jesucristo: no soy digno que vengas y ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, solo di la palabra. Se humilló totalmente y creyó en Dios. Además, otro ejemplo digno es que tuvo muchísima confianza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya sabemos qué imitar del centurión romano. Tenemos que imitar de él su humildad de corazón, su compasión, su amor y su fe. Recuerden, humildad de corazón, compasión, amor y su fe. Muy bien, querido amigo, hemos terminado nuestra clase, la clase número 79, titulada
Un ejemplo real. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta ¡Chao! pronto, amigos.